Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Vamos a iniciar la tercera sesión acerca de bases socioculturales del psiquismo humano. Como sabemos, para que el psiquismo humano se desarrolle, deben existir dos condiciones muy importantes. Por un lado están las condiciones biológicas, las cuales exigen que el sistema nervioso, que es el soporte biológico, sea mucho más evolucionado y que tenga ya la capacidad de poder asimilar información para que luego los procesos psicológicos se vayan haciendo más complejos. Por otro lado están los factores sociales. En este caso, la base del proceso de socialización es súper importante, tema que hoy vamos a ver, como usted podrá ver en pantalla. A diferencia de lo biológico, el cual normalmente es un factor más condicionante, el factor social es más determinante, sobre todo en el psiquismo humano, en el cual nosotros podemos ver que podemos desarrollar procesos superiores, ¿no? Entonces, para tener una conciencia, un psiquismo superior e incluso desarrollar nuestra personalidad, el factor sociocultural es muy importante. Hoy veremos a detalle cómo es este factor a través del proceso de socialización. Entonces, vamos aquí a ver en pantalla. Primero, distinguir qué es la socialización de interacción social. Si bien es cierto, son conceptos muy vinculados, no estamos hablando de lo mismo. La socialización es un proceso constante. Esto quiere decir que es un proceso que iniciará cuando nacemos y va a culminar cuando dejemos de vivir, es decir, va a darse durante todo el transcurso de nuestra vida, ¿no? Nos socializamos constantemente, en un inicio con nuestra familia, después con la escuela, con nuestros vecinos, posteriormente hasta nos va a tocar tal vez socializar con otras nuevas culturas. Bien, ahora, la interacción social, si bien es cierto, es un concepto muy vinculado, no es lo mismo. La interacción social es temporal, se da en un momento dado y habla sobre la influencia recíproca entre los seres humanos, ya sea entre un grupo y una persona, entre dos personas o entre grupos. Bien, acá vemos unas imágenes que pueden explicar mejor en qué consiste el proceso de socialización. Como hemos dicho, este proceso es un proceso constante. Bien, la socialización entonces se definiría como esta asimilación de una cultura. Es la asimilación que cada uno de nosotros hace acerca de la cultura donde nos va a tocar desarrollarnos en primera instancia. Bien, que permite además la formación de la persona, permite que nosotros, seres biológicos y por tanto también seres mamíferos, vertebrados, pues vayamos adquiriendo características que nos diferencian de las otras especies, ¿no? En este caso, que forme nuestra personalidad, que genere rasgos cada vez más humanos, entre otras, ¿no? A través de este proceso, entonces, la persona se va formando y se va convirtiendo en un miembro más dentro del grupo, ¿no? Nosotros vamos a ir asimilando y luego vamos a ser capaces de transmitir a otros las informaciones sociales, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, mira, como una madre de familia está enseñándole a su hija un oficio que es el coser. La niña va a asimilar los contenidos que la madre le esté dando, las técnicas que van a requerirse para desempeñar esta tarea y además la importancia que la tarea va a tener para que ella luego sea, con su actividad, parte activa de la sociedad, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí también vamos a ver al costado ya el concepto de interacción social, que como hemos dicho, más habla de la influencia recíproca entre las personas, ¿no? Esta influencia puede ser real o imaginaria. También puede ser entre grupos o entre una persona y un grupo, como es el caso de un entrenador y la capacidad de influencia que él tiene para el desempeño de sus seguidores, en este caso, ¿no? De las personas que están haciendo ejercicios, que al verse influenciadas por su entrenador, vamos a ver que a pesar de estar cansadas, tal vez van a seguir realizando actividades, ¿correcto? Entonces acá vemos, por ejemplo, un caso de interacción social. Otro lo podríamos ver en el mismo hecho de cómo el grupo es capaz de influir en cada uno de los miembros a los cuales se está conformando, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de personas que están acá, en cierta medida van a hacer que quien esté oyendo o asistiendo estas clases de gimnasio, pues también tenga un elevado rendimiento en muchos casos.
Ahora, si el grupo, obviamente, es un grupo desorganizado, es un grupo desmotivado, eso también va a influir, porque la interacción social no solamente es la influencia positiva hacia alguien, puede ser una influencia que también limita, una influencia negativa, ¿no? En muchos casos. Entonces, aquí vemos que la cantidad de personas en un gimnasio puede influir mucho en el desempeño de los participantes. ¿Qué cantidad es la adecuada? Si son muy pocos participantes, imaginemos que un espacio como el que estamos viendo, por ejemplo, serían, no sé, menos de 10 participantes, el desempeño será menor. Si estamos hablando de más de 10 participantes, 20 participantes, el desempeño será el adecuado. Si estamos hablando de un lugar, un espacio donde, por ejemplo, hay 30 participantes, puede ocurrir un efecto contrario. Al ser demasiados participantes para un espacio como este, muchas veces cada integrante puede asumir que el entrenador puede estar viendo a los demás y no necesariamente a él. Esto significa que al ser demasiadas personas, él también se siente influido en no desempeñarse con la misma efectividad, ¿no? Entonces también hay un fenómeno que habla sobre esto, sobre la difusión de la responsabilidad de los miembros de un grupo cuando son demasiados miembros los que integran un conjunto de personas, ¿no? Un grupo. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre los conceptos de socialización primaria, socialización secundaria y socialización terciaria. Iniciando, se dice que la socialización primaria es aquella que se va a dar en un contexto familiar y también en el contexto escolar. En otras palabras, se podría hablar de socialización primaria como aquel proceso de socialización en el cual se están dando las primeras interacciones sociales. Bien, en este caso podríamos hablar de la socialización que estaría enmarcada principalmente en las primeras etapas de nuestra vida, infancia, niñez y adolescencia. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Lo que dice, en las que en esta socialización primaria se van generando relaciones con nuestros amigos o iguales. ¿Quiénes son nuestros iguales? Las personas que son de nuestra generación normalmente, ¿no? Y también son las que se dan tanto dentro como fuera del núcleo familiar. Todo eso está enmarcado en la socialización primaria. Bien, acá notamos, por ejemplo, que a nivel de familia y en los primeros años, mediante los primeros cuidados de la infancia, vamos a desarrollar una función afectiva muy importante, sobre todo a través del vínculo que nosotros formemos con los que nos cuidan. Yo sé que tú sabes el nombre de eso, se llama apego, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, cómo la escuela va a jugar un rol muy importante en el desarrollo de habilidades sociales, ya que ahí vamos a tener que convivir con más personas con las que pasamos muchas veces un tiempo determinado, ¿no? Entonces vamos a tener que desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de respeto, de empatía, de asertividad, ¿no? Y estas habilidades nos van a permitir adaptarnos mejor a este entorno académico, ¿no? Además, sabemos que una de las principales funciones de este agente, la escuela, sería la formación de nuestro intelecto, ¿no? Es decir, nuestros aprendizajes académicos. Finalmente, podríamos ver que ya en la secundaria la influencia continúa, la influencia de la familia, la de la escuela y ahora la del grupo social, ¿no? En la adolescencia se consolidan los valores y también se consolida el carácter. Entonces, vamos a ver por acá cómo lo social, sobre todo lo social en primera instancia, está jugando un papel importante en la formación de nuestra personalidad. Se dice que el papel de la familia es tan importante por ser el primer agente, que la socialización primaria que está a cargo de la familia, a cargo de ella, normalmente conlleva la formación de la personalidad básica. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre después de la adolescencia, porque después de la adolescencia y al salir del colegio, nosotros seguimos socializándonos, pero en nuevos espacios. En este caso hablaremos del concepto de socialización secundaria. ¿Bien? Miramos a la pantalla y podemos ver tres imágenes que involucran distintos espacios donde se puede dar la socialización secundaria. Por ejemplo, vemos acá como una señorita está haciendo sus estudios superiores, ¿no? Ya sea en una escuela, en un instituto, en un técnico. Esta persona va a agregar información académica, pero al mismo tiempo va a ver cómo el ambiente no es exactamente como el de un colegio, ¿no? Se parece, sí, pero también tiene sus nuevos sistemas, ¿no? Sus
propias formas de organización, ¿no? Por ejemplo, en la escuela algo muy usual es que usted junto a su familia puedan intervenir para que de pronto su desempeño sea el más adecuado. En la universidad, la familia tiene una menor participación en referencia al desempeño del alumno, ¿no? El alumno tiene que de alguna manera buscar las oportunidades para que se pueda desempeñar con éxito dentro de la universidad. En ese sentido, se le exige mayor autonomía, ¿no? Y obviamente que él o ella tengan valores ya consolidados y tengan formas de comportamiento ya consolidados que le permitan adaptarse a este nuevo contexto. ¿Qué significa? En la socialización secundaria, la socialización primaria, lo que hayamos adquirido, lo que hayamos desarrollado va a ser de base y de gran importancia para luego adaptarnos a estos nuevos entornos. ¿Bien? Podemos ver también acá cómo la entrevista laboral puede ser un ejemplo de cómo nosotros nos desarrollamos en nuevos contextos y, por supuesto, los empleos que vayamos a tener, sobre todo los primeros empleos, ¿no? La socialización secundaria a nivel de cronología se puede dar ya cuando estamos en la juventud. Acabamos la adolescencia, iniciamos la juventud, ¿no? En este caso la adultez temprana, y en el inicio de esta adultez la persona pone en práctica todo lo aprendido en las etapas anteriores. Por eso decíamos que en la socialización secundaria la persona se adapta a estos nuevos sectores, a estos nuevos grupos humanos, pero tomando como base lo que ha adquirido en la socialización primaria. Bien. Caso distinto sería en la socialización terciaria, en la cual más bien la persona para adaptarse no va a tomar como base lo anterior, normalmente va a tener que retroalimentar, pero también en cierta parte modificar lo que en la socialización primaria y en la secundaria recibió. Y es que en estos nuevos contextos sí necesita entender que está en un ambiente social distinto. Bien, vamos a ver por acá lo que es la socialización terciaria, ¿no? Implica adaptarse a nuevos contextos sociales. Y esta socialización terciaria se puede dar ya de forma voluntaria o de forma involuntaria, ya sea por sometimiento o no. Bien, aquí podremos encontrar dos conceptos, ¿no? El proceso de resocialización y el proceso de aculturación que ocurren como parte de la socialización terciaria. Vamos a empezar con el que está siendo menos abordado en la diapositiva, que es el proceso de aculturación. ¿Qué es el proceso de aculturación, chicos? ¿Ya? ¿Qué implica este proceso de aculturación? Es cuando dos culturas se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en la historia tú habrás visto sobre cómo los colonos, ¿no? O los llamados conquistadores, pues, llegan y van a encontrarse con otra cultura que ya estaba ahí sentada, ¿bien? Eh, y estas culturas nativas, es decir, que nacieron en este contexto donde los colonos llegan, va a enfrentarse, ¿no? Va a tener que em, diverger, disentir de la cultura de los colonos. Entonces, cuando esto ocurre en la aculturación, una cultura se termina por imponer a la otra. Y en ese sentido, la cultura que está siendo sometida se ve obligada muchas veces a eliminar mucho de lo que ya había aprendido, de lo que ya se había sentado para tener que asimilar los contenidos de la cultura que se está imponiendo, ¿no? Y eso, bueno, lo vimos nosotros a través de la historia, ¿no? En donde, por ejemplo, ya había una religión aquí y cuando llegan los colonos con el cristianismo, pues tenían que adaptarse a esa nueva ideología. Los que no se adaptaban, muchos de ellos murieron, ¿no? Y es porque, como te digo, si no es de una forma voluntaria, va a terminar por imponerse, ¿no? Otro caso lo podemos ver en el proceso de resocialización como tal. La socialización terciaria también habla mucho de este concepto de resocialización, que es cuando una persona, al entrar en nuevos espacios culturales, va a tener que anular parte también, ¿no? En este caso, va a tener que anular parte de lo asimilado en la socialización primaria y en la secundaria para poder adaptarse a estos nuevos contextos. Lo podemos ver en las personas que estaban en un estado de libertad
y que luego entran a la cárcel. Al entrar a la cárcel, a un penal, estas personas van a tener que en cierta medida entender que allá las normas, los valores, los reglamentos son muy diferentes a los que estaban fuera, cuando su vida era como un civil libre, ¿no? Entonces va a tener que asimilar cómo es la vida en la cárcel y eso le va a permitir adaptarse, ¿no? Bueno, y también va a haber una resocialización, algunos le llaman resocialización, porque cuando esta persona salga en libertad, dependiendo de cuánto tiempo también estuvo dentro de la cárcel, a veces le va a costar más o menos adaptarse ahora otra vez, readaptarse otra vez a su contexto de libertad, ¿no? Entendiendo también que en teoría el hecho de resocializar a un expresidiario es porque se tiene fe en que se va a reincorporar de forma adecuada a la sociedad, pero no siempre se da eso, ¿no? Puede haber muchos prejuicios detrás del expresidiario que hacen y ponen más compleja la situación, lo vuelven más complejo el hecho de cómo se va a adaptar. O sea, difícilmente va a conseguir un trabajo en muchos casos, producto de de ese pasado que tiene. ¿No? No se le va a tener tal vez la misma confianza. Entonces, si cuando era libre, tal vez tenía pocas herramientas o habilidades sociales para lidiar con la frustración, con las condiciones adversas, ya siendo libre, pero en una condición de expresidiario, probablemente va a tener que poner un doble de esfuerzo si quiere readaptarse, ¿no? Entonces ese proceso de resocialización se da tanto cuando él tiene que adaptarse a la vida dentro del penal como fuera de ella y ahora en una nueva condición que antes no tenía, que es la de un ex reo o expresidiario. Bien, también lo podemos ver en el caso de las guerras, ¿no? Sabemos que la forma en cómo se vive dentro de un ambiente bélico puede cambiar la vida mucho, no solamente de los que viven en los lugares que hayan sido asaltados por enfrentamientos bélicos, sino también sobre las mismas personas que participan activamente de la guerra, como son los soldados, ¿no? O los militares en general, ¿no? Tener a cargo, por ejemplo, muchas vidas y tener que defenderlas y defender tu propia vida, a veces exige que tengas que hacer una revisión de los contenidos sociales que ya te habían estado dando, del respeto por sobre todas las cosas, del valor de la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Porque en este caso va a ser o tu vida o la vida de otros muchas veces, ¿no? Y hasta qué punto también puedes tú defender tu vida o tal vez considerar entregarla en pro de la defensa de tu nación. O sea, aquí vamos a ver cómo también otra vez estamos enfrentando el concepto de revisar constantemente lo que antes habíamos aprendido en la socialización primaria y en la secundaria, ¿no? Y también lo podemos ver en el caso de las personas refugiadas. ¿Por qué? Porque al ser personas refugiadas, son personas que no eligieron estar en este nuevo contexto probablemente, pero al mismo tiempo son personas que van a ser empujadas a asimilar nuevos contenidos, nuevos valores, nuevas normas, nuevas ideologías y nuevos patrones de comportamiento, ¿no? Estamos viendo aquí algunos casos de socialización terciaria y bueno, también podríamos verlo en el caso en que tú decidas hacer tal vez una carrera fuera del país, ¿no? Supongamos tú ya sales de la universidad, de tu pregrado, pero el posgrado y tu carrera la quieres hacer fuera del país y asumiendo que vas a ir a un lugar donde la cultura es muy diferente a la peruana, pues vas a tener que pasar por este proceso de socialización terciaria de tipo resocializante. ¿Bien? Bien, continuamos entonces con los conceptos. Bueno, acá vamos a ver cosas que produce justamente el proceso de resocialización, situaciones que se pueden presentar durante el proceso de resocialización y uno de ellos va a ser justamente el estrés que provoca la adaptación a una nueva cultura, ¿no? Como sabemos, la socialización terciaria es justamente eso, ¿no? Que tú te asimiles en una nueva cultura, ¿no? Te adaptes a ella. Y esto puede provocar temporal o permanentemente una situación de estrés, ¿no? Algunas de estas manifestaciones de estos tipos de estrés tienen que ver con el desarrollar, por ejemplo, cuadros de ansiedad, ¿no? Nerviosismo, no poder dormir durante las noches,
no cumplir con las actividades diarias de forma cabal, no tener capacidad de concentración de forma tan adecuada, ¿no? También tiene que ver con la depresión, que en el peor de los casos va a conllevar tal vez a intentos de suicidio, ¿no? Y en otros casos va a tener que ver con la hostilidad, ¿no? Hace no mucho leía en las noticias, por ejemplo, cómo cierto grupo de extranjeros en el Perú pues había reaccionado de forma muy hostil, ¿no? Frente a los peruanos justamente, ¿no? Y en muchos casos esto se puede dar ya sea porque estas personas vinieron trayendo tal vez una tendencia desde su país, pero también puede ser porque estas personas ya tenían una predisposición y aquí el trato que recibieron y hizo que se agudizara este estrés y obviamente aumentara su hostilidad, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el caso, bueno, usted seguramente lo habrá escuchado en noticias, ¿no? De los extranjeros en el Perú, ¿no? Luego dice aquí, algunos se integran a la nueva cultura. Es innegable esto, ¿no? Negar esto nos haría caer en prejuicios, nos haría estereotipar a los extranjeros, ¿no? Sabemos que no todas las personas de un país que hoy vive en Perú, ¿no? No todas, pues, han tenido esta reacción de hostilidad, de ansiedad o depresión. Muchas de ellas se han integrado a la nueva cultura y eso no ha implicado que desdeñen su identidad cultural original, ¿no? Ellos se ven como tales, siguen siendo considerados como originarios de otra cultura, pero también han podido integrarse a la cultura peruana sin dificultades, ¿no? Y si los peruanos viajamos al extranjero, pues también se va a ver este caso, ¿no? Personas que al viajar al extranjero se mantienen en su identidad de peruanos, pero al mismo tiempo eso no impide que se integren a la nueva cultura en la cual ahora están desarrollándose, ¿no? Otro caso que vamos a observar aquí es que otros mantienen su identidad cultural y para no perderla lo que hacen es evitar el contacto con la nueva cultura. Esto puede generar bastantes limitantes en el desempeño y la adaptación, ¿no? Pero hay muchas personas que lo que hacen es simplemente interrelacionarse en lo necesario para no perder la identidad cultural, ¿no? Y para eso tratan de evitar todo contacto cercano, es decir, íntimo, con personas de la nueva cultura en la cual ahora él vive, ¿no? Bien, también vemos cómo usualmente los más jóvenes adoptan la nueva cultura como propia, ¿no? Este, normalmente cuando, por ejemplo, una familia migra a otro país, se nota que los hijos en gran medida son capaces de adaptarse muy bien a esta nueva cultura y a quienes les cuesta normalmente es a los adultos, a los padres, por ejemplo, ¿no? Y también a los abuelos. Entonces, por eso se dice que usualmente los más jóvenes se adaptan mejor a la nueva cultura como propia, ¿no? Los marginados rechazan su nueva cultura y a la vez son rechazados por los integrantes de la nueva cultura. En el caso, por ejemplo, del Perú, recuerdo que hace varias décadas, pues hubo una gran migración de las personas que vivían en provincias a la capital y esto provocó en gran medida, en muchos casos, que los que venían de provincias fueran marginados por los capitalinos, ¿no? Hacían burlas, los comparaban con ciertos animales, hablaban mucho de ciertas características que no implicaban en realidad cosas de desventaja, pero lo hacían ver así. Entonces, eso provocaba una marginación de las personas que habían migrado a Lima y eso hizo que en muchos casos los marginados fueran rechazando poco a poco sus orígenes culturales. Dejaron de hablar la lengua con la cual vinieron trayendo, aparte del castellano, ellos también tenían pues una lengua oriunda del lugar donde venía y muchas veces ya no hablaban para tratar de no ser marginados, trataban más bien de hablar con un tono más capitalino, tratando de negar los orígenes que tenían, ¿no? Y muchos incluso de los marginados llegaron al punto de marginar después a los que iban llegando a la capital, ¿no? Esa es una forma de manifestación también del estrés que provoca adaptarse a una nueva cultura, ¿ya? Indudablemente, el proceso de socialización no tiene un solo agente, ¿no? Son muchos los medios
por los cuales nosotros podemos asimilar cultura. Podemos hacerlo a través de redes sociales, podríamos hacerlo a través de programas determinados, de la música que escuchamos, entre otros, ¿no? De la escuela, de los contenidos sociales que recibimos, de los contenidos académicos, de lo que los profesores nos dicen, de lo que los vecinos nos enseñan. Pero posiblemente entre todas, el agente más determinante va a ser el primero. Y en este caso, el agente más importante en el proceso de socialización y el primero, como hemos dicho, es la familia. Así que por la importancia que tiene la familia en el proceso de socialización de cada uno de nosotros, vamos a tener que estudiarlo de forma más profunda. Veamos. Hay que entender que la familia es un grupo social. ¿Esto qué significa? Es un conjunto de personas que se va a unir de forma espontánea o de forma prevista, pero sí va a estar unida por vínculos, por distintos vínculos y por distintos motivos y objetivos. ¿Bien? Como grupo social se define que la familia es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Que los miembros de una familia pueden ir cambiando a través del tiempo. Pueden ser 3, pueden ser 4, pero también pueden ir agregándose nuevos miembros o a través del proceso de la pérdida o duelo también pueden ir saliendo nuevos miembros. Entonces vamos a ver ahí que en ese sentido, como el número puede ir variando, la familia es un grupo social de sistema abierto entre sus integrantes. ¿Bien? Otra cosa es que hemos mencionado que los vínculos que unen a los miembros de una familia son variados. Por ejemplo, los vínculos entre los padres son vínculos de afinidad, ¿no? Entre los esposos. Bien, los vínculos entre padres e hijos son vínculos sanguíneos, igual que entre hermanos son vínculos sanguíneos. Y los vínculos tanto entre esposos, así como entre padres e hijos, son vínculos legales, ¿no? Encontramos entonces una diversidad de vínculos para hablar de miembros dentro de una misma familia. La estructura de la que goza una familia es muy variada también. Muchas veces va a depender del contexto social. Cuando veamos tipos de familia, vamos a ver que hay familias, por ejemplo, cuya estructura es básica, papá, mamá, los hijos. Pero hay otras familias que tienen una estructura más compleja. El papá, la mamá, los hijos, los cuñados, las cuñadas, los yernos, las nueras, los suegros, etcétera, ¿no? En ese sentido, las estructuras son variables también. Las funciones que la familia cumple son muchas. En este momento vamos a ver 6 funciones, de las cuales vamos a resaltar 2. La familia cumple con la función de proteger a la familia y guiarla hacia sus objetivos. ¿Bien? A los miembros de la familia y guiarlas hacia sus objetivos. ¿Bien? Entonces vamos a explorar mejor estas funciones de la familia. Una de ellas principalmente es que no hay que dejar de reconocer que sin familia no existen nuevos miembros, ¿verdad? La familia tiene la principal función de generar nuevos miembros a la sociedad, ¿no? En este caso, eso se evidencia a través de la función reproductora. Una familia se forma, nuevos miembros aparecen. Otra de las funciones tiene que ver con la función afectiva. La familia se conforma como uno de los principales soportes de nuestra vida psicológica, personal y afectiva, ¿no? Brinda apoyo emocional para que sus integrantes alcancen metas, motiva a los integrantes al alcance de metas. Hay veces a través de la exigencia, a veces a través de animarlos, pero motiva al alcance de metas, ¿no? Muy bien. Otra cosa es también el vínculo que se forma entre los cuidadores y el niño, ¿no? Como hemos dicho, eso se llama apego, ¿verdad? Bien, es importante porque si hay un buen apego, la personalidad se va a desarrollar de manera más saludable, pero si el apego es inseguro, no va a ocurrir lo mismo, ¿no? Podemos desarrollar problemas en la personalidad, ¿bien? Otra de las funciones es la función socializadora. La función socializadora tiene que ver con cómo la familia, como agente sociocultural, es capaz de transmitir valores, de transmitir culturas, de enseñar patrones de comportamiento y de aprender reglas, ¿no? En ese sentido, la familia también juega un papel crucial porque gracias a su función socializadora nos da la facilidad de poder adaptarnos mejor al contexto sociocultural donde vamos a crecer y nos vamos a desarrollar.
Finalmente, vamos a ver otras funciones de la familia que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la familia provea de los recursos necesarios a sus miembros para la satisfacción de sus necesidades. En ese sentido, se llama de protección económica, ¿no? Brindando asistencia y protección para afrontar las diversas necesidades, ¿no? Otra de las funciones que la familia tiene es el proveer de espacios de relajación y diversión que promuevan la unión familiar, en este caso la función recreativa, ¿no? Con ella la familia integra mediante el uso adecuado del tiempo actividades de esparcimiento, ¿no? Una de las funciones que la familia no debe olvidar es que si bien es cierto la escuela cumple con la función económica primordial, perdón, educativa primordial, también lo hace la familia, ¿no? La familia brinda una función educativa importante dentro de la formación del niño, ¿no? Dentro de la formación de los hijos, ¿no? Buscando formar un tipo de persona en función a la enseñanza de normas, de conocimientos y de hábitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también cumple con una función educativa, ¿bien? Bien, algo importante es que hemos dicho que la familia es capaz de formar nuestra personalidad básica al ser el primer agente, ¿verdad? Diana Bormin hizo un estudio sobre cómo la forma en cómo los padres crían puede generar el desarrollo de determinados rasgos de la personalidad en los hijos. A esta teoría de cómo los padres crían y cómo esto influye en el desarrollo de la personalidad de los hijos se llama los estilos de crianza. En esta, los padres van a establecer límites razonables para guiar el desarrollo del comportamiento de los hijos, aunque no siempre se va a dar de este modo. En teoría, esto es un estilo de crianza. ¿Bien? Ejercen el control del comportamiento mediante un trato afectuoso, ¿no? Claro, el control del comportamiento puede darse a través de cómo tratas, cómo regulas tu afecto contra los hijos, ¿no? Y cómo manejas los límites frente a ellos. Estos de nivel de control y efecto definen cómo serán los estilos de crianza. Vamos a ver 4 estilos de crianza ahora, ¿ya? Entonces, veremos por un lado el tipo de familia donde el estilo es autoritativo, ¿ya? También llamado democrático, ¿ya? Es autoritativo o también llamado democrático. Autoritativo es con autoridad, es decir, que se ha ganado la autoridad, ¿no? No simplemente la impone, porque si la impusiera, ya no se llamaría autoritativa. Eso tienes que recordar, se llamará autoritaria. ¿Bien? Entonces, la primera será la autoritativa, como te digo, es aquella donde los padres de verdad se han ganado esta autoridad, la están constantemente respaldando con sus acciones y suele ser de un estilo democrático, de respeto hacia las personas que guían. Luego está el tipo autoritario, donde la autoridad se impone, no se gana, sino que se impone. Entonces, los padres acá imponen su autoridad hacia sus hijos. Permisiva. Aquí los estilos están enmarcados, como su nombre lo dice, por permitir la libre acción de los hijos. En este caso no es del todo recomendable porque al ser ellos humanos en formación, no tienen una guía y una orientación clara de cómo comportarse. Entonces, el permisivo es el consentidor, el que todo lo permite, el que todo lo deja hacer o deja pasar, o como en economía dicen, ¿no? Los laissez-faire, laissez-passer, ¿bien? Bien. Luego está el estilo indulgente, es el estilo en donde el cual los padres se ven desinvolucrados, ¿no? Se van a ver desinvolucrados, ¿bien? Es decir, no se apegan, no forman vínculos con los hijos, ¿no? A diferencia del permisivo, el permisivo sí forma un vínculo con los hijos, que es el vínculo afectivo, ¿no? El problema del permisivo estaría en la autoridad que ejerce, pero sí hay un vínculo afectivo. En el desinvolucrado o desapegado no hay vínculos afectivos o son muy pobres estos vínculos afectivos y tampoco hay normas ni límites, ¿no? Entonces vamos a ver aquí grado de control y grado de calidez para poder comparar a estos 4 estilos, ¿no? Como hemos dicho, en el autoritario, perdón, en el autoritativo o democrático, el grado de control es moderado y este control nunca va a anular el estimular la autonomía de los hijos. El grado de calidez es el adecuado. Los padres democráticos sí demuestran calidez
comunicación abierta a los hijos y sus reglas, si bien es cierto, no son maleables, sí pueden ser flexibles hasta cierto punto. No se pueden revisionar las normas cada cierto tiempo. Luego está el estilo autoritario, donde hemos dicho que el grado de control es exagerado, ¿no? Estas personas más que nada, estos padres, viven más que nada para ordenar y exigir ciega obediencia a los hijos. Esto anula en muchos casos su forma de ser natural. En el caso de la calidez, los autoritarios no demuestran tanta calidez. De hecho, la comunicación entre padres e hijos es unidireccional, ¿no? Uno es el emisor, el padre, y el otro es el receptor, el hijo. Hay poca comunicación, las reglas son inflexibles, son demasiado rígidas, no se revisan, se deben cumplir ciegamente, como hemos dicho, y esto hace que la autonomía sea muy limitada en la gran mayoría de los casos donde se ejerce el estilo autoritario. Los hijos no son independientes por eso, son bastante sumisos e inseguros. En el estilo de crianza permisivo, el control, como hemos dicho, es el problema. No se manejan límites de forma clara, es demasiado maleable. Se establecen pocas o nulas restricciones a los hijos, es decir, haz lo que quieras, ¿no, hijito? Mientras esté yo, tú vas a hacer todo lo que quieras, no te preocupes. ¿No? Mucha calidez. Eso también sí hay que rescatarlo porque eso lo va a diferenciar del siguiente nivel que es indulgente, ¿no? Mucha calidez, comunicación abierta, mucha libertad y poca orientación, ¿no? No establecen límites. Entonces aquí también vemos en el sentido desinvolucrado un poco control, no establecen límites a sus hijos, ¿bien? En el sentido del desinvolucrado desapegado, ¿no? Bien, en sistemas de calidez sabemos que acá sí carecen de calidez, ¿no? Hay poca calidez y los padres se concentran más en sus propios asuntos, ¿no? Ya sea el trabajo, ya sea la otra familia que cada uno de los padres tiene, que es la familia de sus padres, ¿no? Es decir, los abuelitos, ¿no? Pueden deberse a muchas situaciones en realidad. Bien, veamos ahora los tipos de familias según la estructura familiar, ¿ya? Y acá encontramos 4 estilos. Por un lado está la estructura simple, la estructura llamada básica de la sociedad. No sé si te acuerdas que antes decía, es la familia el núcleo de la sociedad. Esto es porque la familia estaba conformada de forma tradicional por un padre, una madre y los hijos que vivían dentro de ella, ¿no? Por ello, a esta familia, considerada el núcleo de la sociedad o familia tradicional, se le llama nuclear. ¿Bien? Otro estilo que podemos ver es otra estructura que podemos ver es la estructura monoparental. Mono es uno, tú sabes, ¿no? Y parental, padre de familia, padre o madre de familia. Así que aquí lo que vamos a ver es que está conformada o bien por el padre o bien por la madre viviendo junto a los hijos. Hasta este punto queremos aclarar algo. Mira, acá dice padre y madre viviendo con los hijos. Y acá dice padre o madre viviendo con los hijos. No hay que confundir porque el y significa que los hijos viven tanto con su madre como con su padre, ¿verdad? En cambio, en el segundo caso, esta o nos dice que los hijos conviven o bien con su madre o bien con su padre. ¿Por qué razones? Por muchas probables razones. Puede ser el divorcio, puede ser el abandono, o puede ser la libre elección de uno de los padres, tal vez, ¿no? No han querido casarse, pero han querido tener hijos. Entonces, la monoparentalidad puede tener muchas razones. Algunas incluso escapan a la voluntad del sujeto, como por ejemplo la monoparentalidad por viudez o duelo. Bien, aquí vamos a ver otro tipo llamado familia fusionada, ensamblada o reconstruida. Es estas familias que surgen después de una primera disolución de vínculo, es decir, padre, madre vivían tal vez, ¿no? O no llegaron a vivir, hubo un tipo de crianza monoparental y en algún momento se forma una nueva familia, es decir, aquí ya no solamente serán madre o padre, sino también el padrastro, la madrastra, el hermanastro, el medio hermano, que puedan también agregarse a esta estructura familiar. ¿Bien? Muy bien. Extensa. Estas familias son muy usuales en Latinoamérica, sobre todo en Perú, ¿no? Aquí es muy usual
tener este tipo de familias extensas, ¿no? En Lima, por ejemplo, vemos que muchas veces quien vive no solo es el papá y los hijos, o la mamá y los hijos, padres e hijos, sino también pueden vivir ahí parientes, ¿no? Por ejemplo, pueden vivir los abuelitos, pueden vivir los tíos, pueden vivir los primos, ¿no? Si por ahí la duda es si basta con que vivan todos, o sea, tienen que vivir abuelitos, tíos para que se llame extensa, no. Puede ser que un papá, una mamá y los hijos estén viviendo y de pronto se agregue un solo miembro, no sé, tu tío o tus primos, uno de tus primos llega a vivir a tu casa. Desde el momento en que ingresa tu primo a casa, ya se puede considerar en este ejemplo una familia de tipo extensa. ¿Bien? Muy bien. Entonces aquí los padres e hijos conviven con otros parientes. Muy bien. Y están los 4 tipos de familia ahora según la estructura familiar. Bien. Ahora, otro punto que debemos ver es cómo a través del tiempo y del desarrollo de los hijos, los padres van cambiando su forma de tratarse y relacionarse. A esta idea le vamos a llamar la evolución de las relaciones familiares, es decir, cómo a través del desarrollo de los niños, los padres se vinculan con ellos de formas muy diferentes, ¿no? Los hijos en este caso. Por ejemplo, cuando los hijos de la familia aún son infantes, están muy chiquitos, ¿no? Son bebitos o están recién en proceso de desarrollarse y todavía no han salido del hogar para integrar nuevos agentes como podrían ser la escuela, se le llama infante, ¿no? Aquí la infancia va a abarcar, para tener una idea, desde el nacimiento hasta los primeros años de la crianza, 3 años aproximadamente. Durante esos años, los padres brindarán mayor atención y cuidado a los hijos. Será momento de que formen este primer vínculo importante llamado apego, así que la función afectiva debe ser muy fuerte también. La protección debe ser constante en este proceso porque son niños que todavía, o son infantes, infantes, perdón, que todavía no están en la capacidad de cuidarse por sí solos, así que la supervisión también es importante. Entonces recordemos, durante la infancia, los padres se relacionan de forma más constante con sus hijos porque ellos no tienen la capacidad de ser autónomos del todo, no se pueden cuidar por sí solos y es momento además de con ellos afianzarse afectivamente, ¿no? Luego el niño entra a un segundo agente, como sabemos que es en este caso la escuela, y además poco a poco va integrándose más a la comunidad, pero no deja de ser un miembro de la familia y todavía sigue relacionándose mucho con sus padres, ¿verdad? Durante este proceso los padres tendrán la tarea de adaptarlos a ellos a este primer desprendimiento al hogar, ¿no? Al integrar pues la escuela, pues la tarea de los padres es integrarlos a ellos al hogar. El niño aquí interactúa con otras personas y los padres deben promover que su adaptación sea la más sencilla o por lo menos la más fácil. ¿Cómo? Deben a ellos establecerle límites y reglas claras, guiarlos en valores para que puedan ellos defenderse en estos nuevos contextos, ¿no? Un niño que haya sido criado con en la educación de la responsabilidad se va a adaptar mucho mejor a la vida escolar, ¿no? Un niño que se haya criado y se le haya exigido el respeto a sus iguales y a los demás, se va a adaptar mucho mejor al entorno académico y escolar y también a la sociedad. Por eso decimos que cuando son niños es importante cómo los padres promueven en los niños los valores, ¿bien? Las normas, los valores. Bien, cuando los chicos entran a la adolescencia, muchas veces su tiempo ya lo dividen tanto en el hogar como con sus iguales, normalmente sus amigos, ya sea de barrio o sus compañeros. La adolescencia entonces ya es una etapa en la cual los chicos van a estar más independizados, más autónomos, ¿no? Si bien es cierto, todavía viven bajo la autoridad de los padres, no es de la misma manera en como cuando eran niños o infantes. Las relaciones con sus iguales, con sus pares, porque sus pares son sus iguales, sus amigos o compañeros, surge la necesidad de evitar conductas de riesgo. Como sé que mi hijo va a salir más tiempo, va a estar más tiempo relacionándose con otras personas más que con mi familia, tengo que a él darle las pautas necesarias y las herramientas para que pueda discernir y alejarse de las conductas de riesgo que le pueden
proveer ese nuevo entorno. Entonces, por ello, la necesidad de evitar las conductas de riesgo aquí se acentúa. El diálogo debe ser mucho más abierto y constante. Las expresiones de afecto deben ser promoviendo confianza, sobre todo entre los hijos, y obviamente así los hijos van a tener la capacidad también de consultar con los padres ante las dudas constantes, ¿no? Bien, también no podemos dejar de ver que durante la adolescencia los chicos están en proceso de definir la identidad futura, es decir, la identidad vocacional y el proyecto de vida. Y en ese sentido también los padres deben estimular justamente la búsqueda de el proyecto de vida y de la orientación vocacional, ¿no? Que puedan definir su identidad vocacional y que puedan establecer objetivos realistas en lo que sería el proyecto de vida. Bien, jóvenes, hasta aquí sería este tema. Sería todo de mi parte. Vamos a ver ahora las preguntas de nuestra práctica dirigida.